La niebla de la mañana colgaba sobre Belgravia, sofocado las calles empedradas en un silencio húmedo. Era el tipo de silencio que se sentía prestado, como algo que estaba esperando para romperse. Dentro de las mansiones de White Cavern, Hercule Poirot se sentó en su mesa de desayuno, sus huevos perfectamente suaves, su corbata centrada con exactitud. Pero su mirada estaba distante, no se fijaba en el plato delante de él, sino en la carta en su mano. Había llegado sin telegrama previo, un sobre grueso de marfil, con los bordes presionados con un sello dorado, la cresta de la familia Langston. La escritura a mano era cuidadosa, controlada, pero justo debajo de la superficie, Poirot podía leerla como un pulso, tensión, miedo, y debajo de eso arrepentimiento. Monsieur Poirot, te lo ruego, ven a Langston House, mi tío, Lord Reginald Langston, está muerto. Las autoridades dicen causas naturales, yo digo lo contrario, hay cosas que nadie puede explicar, trajo algo de Egipto, y ahora se ha ido. Por favor, antes de enterrar más que la verdad, Lady Mary Langston. Poirot colocó la carta cuidadosamente junto a su taza. Mon ami me dijo, su voz tranquila pero pesada, somos necesarios, Langston. ¿El patrón del museo? Poirot asintió lentamente. Sí, un hombre que sabía mucho sobre los muertos y ahora tal vez, ellos lo conocen a él. Al mediodía, estábamos en el tren, en dirección a Langston House, una finca conocida por su imponente biblioteca, su colección de artefactos egipcios, y ahora, como afirmaban los susurros, su maldición. Langston House nos saludó como una catedral a medias en niebla. La gran mansión, tallada en piedra antigua, y rayada con hollín de Londres, se elevaba desde la neblina como algo que había crecido del suelo, en vez de haber sido construido. Las puertas de hierro negro se abrieron a nuestra llegada, y el mayordomo, Albert, nos atrajo con un arco tan apretado, que parecía tallado del servicio. Dentro, todo estaba conservado, sin polvo, frío. El aroma del viejo barniz de madera se aferraba a las paredes como la memoria. Pero incluso en la perfección, sentí inquietud. No era solo el silencio en los pasillos, era el tipo de silencio que observa. Lady Mary Langston nos esperaba en el salón, joven, de ojos afilados, vestida de negro más armadura que luto. No se levantó cuando entró, simplemente miraba la chimenea, hasta que Poirot se aclaró la garganta. Lo siento, dijo temblando, pensé que había escuchado algo. Poirot se sentó a su lado. Mademoiselle, dígame qué pasó, no lo que dicen los documentos, lo que usted cree. Ella lo miró entonces. Realmente lo miró, y cuando habló, su voz tembló solo una vez. El tío Reginald regresó de Egipto el mes pasado. Cambió. Decía cosas extrañas, sobre advertencias antiguas, mensajes ocultos en las reliquias que trajo. Hace 2 días organizó una cena. Todos sus amigos más cercanos, colegas y familiares. Esa noche lo encontré colapsado en su estudio, sin lucha, sin sangre, solo la bodega. El médico dijo insuficiencia cardíaca. Poirot inclinó la cabeza. Y sin embargo no lo cree. Ella dudó. Hay algo más. Desde el bolsillo de su abrigo, retiró un papel doblado y se lo pasó a Poirot. Era un fragmento de un documento antiguo, desgastado en los bordes, la tinta descolorida, pero legible. Quien perturbe la tumba del faraón no sabrá la muerte por sombra. Escuchará la voz que camina, y la voz llamará su nombre. La expresión de Poirot se oscureció ligeramente. La maldición, murmuró. Ella asintió. El tío descubrió esa tableta enterrada debajo del sarcófago. Se rió de ella, al principio, pero días antes de morir, lo encontré mirándola, hablando. ¿Y quién más sabía de este artefacto? Casi todos los de la cena, el Dr. Peaton, del Museo Británico, Lady B, Vivian, Gilbert, el profesor Blackwood, el señor Cunningham, incluso la Sra. Fairfax lo escuchó murmurando al respecto. Todos lo descartaron como superstición, pero algo cambió esa noche.
Poirot se inclinó hacia atrás, las ruedas girando detrás de su mirada. Entonces comenzaremos, mademoiselle, con la cena, los invitados, la galería, y la sombra que su tío puede haber despertado. Ella levantó la vista, las lágrimas sin derramarse, pero los ojos secos. ¿Me cree? Él sonrió débilmente. No, solo creo la verdad, pero creo que usted ha visto su sombra. El gran comedor de la casa Langston permanecía sin ser molestado, tal como estuvo la noche de la cena fatal. La mesa aún mostraba anillos débiles de copas de vino, y un pequeño desconchón en el mármol insinuaba el momento en que alguien, posiblemente nervioso, había dejado caer un cubierto. Poirot examinó la habitación con el cuidado de un cirujano que lee un pulso, cada ángulo, cada sombra, cada silencio. Las cortinas largas se balanceaban ligeramente, aunque las ventanas estaban cerradas. Sentí una frialdad, no del aire sino de la atmósfera. Albert, el mayordomo, anunció la llegada de los invitados uno por uno. Fueron convocados bajo la pretensión de una revisión legal de la herencia de Lord Langston. En realidad, Poirot había exigido que todos regresaran, para la observación, el interrogatorio y, sobre todo, la revelación. Lady Vivienne Ashworth llegó primero, elegante, fría, envuelta en un chal esmeralda profundo, la imagen misma de la nobleza distante. Es bastante morboso revisar el lugar tan pronto después de la muerte de Reginald, dijo secamente, sus tacones resonando en la galería. Y sin embargo aquí está usted, madame, respondió Poirot con un guiño educado. Para honrar su legado, ¿no? Ella dio una sonrisa delgada. Y para ver cómo se divide el legado. Luego vino Gilbert Ashworth, sobrino de Lord Langston, joven, desinteresado y ahogándose en deudas, según había insinuado Lady Mary. Entró con una media sonrisa y el aroma rancio del tabaco. El viejo me ha dejado algo interesante, murmuró, o simplemente más conferencias desde el más allá. Poirot no dijo nada, solo ajustó sus puños con precisión. Después apareció el profesor Edmund Blackwood, rival académico de Lord Langston. Parecía un hombre a mitad de luto, y a mitad de su próxima tesis. Vine solo para el registro, afirmó. Reginald y yo no estuvimos de acuerdo a menudo, dijo el profesor Blackwood, con voz contenida, pero lo respetaba, especialmente cuando no era un romántico con sangrías sobre maldiciones. El señor Canning, un rico coleccionista estadounidense, siguió poco después. Sus ojos se sacudían con curiosidad. Si se trata de la colección de unas, dijo, espero que haya quedado claro que ofrecí el mejor precio a Reginald. Se negó, pero estábamos en buenos términos. Negocios estrictamente. Por último, las Fairfax, secretaria de Lord Langston, entró con la tranquila dignidad de alguien que había pasado años observando la historia, desde el fondo. Su voz era suave, casi susurrada. Me temo que no puedo ser muy útil, Monsieur Poirot. Solo manejaba los libros de contabilidad, pero vi cosas extrañas, especialmente en la última semana, a medida que todos se establecían en la galería egipcia, bajo su techo de cristal elevado y rodeados de reliquias de reyes olvidados. Poirot se encontraba ante ellos, sin acusar, pero con una tensión que flotaba en el aire, como un director levantando la batuta. Todos estuvieron presentes la noche en que Lord Langston murió, comenzó, su voz medida. Todos lo vieron reír, beber, hablar de faraones y destino, pero algo más estuvo presente esa noche, algo no dicho. Se volvió hacia Lady Vivienne. Madame, usted discutió con él sobre la colección, ¿no es así? Le insté a venderla, admitió. Estaba drenando la fortuna familiar. Se negó. Dijo que algunos artefactos eran sagrados, intocables. ¿Y usted, Gilbert?, preguntó Poirot. Gilbert se encogió de hombros. Pedí dinero. Se negó. Nada nuevo. La ceja de Poirot se arqueó con sutileza. Y sin embargo el día después de su muerte, usted intentó reclamar una línea de crédito usando el nombre de Langston. Gilbert se sonrojó. Eso no es un motivo para asesinato. No,
acordó Poirot, pero sí es un motivo de desesperación. Se volvió hacia el profesor Blackwood. Usted escribió un artículo que desacreditaba la traducción de Lord Langston de la tableta de Unas. Blackwood se irguió, porque era defectuosa. Él creía que hablaba de una maldición. Yo demostré que se refería a la limpieza de reyes, un rito de purificación, no una sentencia de muerte. Y sin embargo, murmuró Poirot, 2 días antes de su muerte, usted retiró ese artículo de la publicación. Blackwood dudó, porque amenazó con acciones legales, o porque le mostró algo, dijo Poirot en voz baja, algo que le hizo dudar de usted mismo. Canyen cruzó los brazos, irritado. Esto es absurdo. ¿Cree que uno de nosotros lo mató por unas antigüedades rotas? Poirot no respondió directamente. Caminó hacia la vitrina en el centro de la habitación, la que contenía el objeto más polémico, la tableta de Unas. Una losa rectangular de piedra oscura, inscrita con símbolos más antiguos que la memoria. Poirot señaló una leve grieta cerca del borde. Esta grieta no estaba presente en el catálogo final de Lord Langston, lo que significa que alguien manipuló este artefacto después de su muerte, o tal vez justo antes. La habitación se sumió en el silencio, una tensión espesa y amarga colgaba en el aire. Lord Langston creía que algo estaba oculto debajo de este artefacto, dijo Poirot. Planeaba levantarlo, pero nunca tuvo la oportunidad. Lady Mary dio un paso adelante. Me lo mencionó. Dijo que podía sentir una segunda verdad bajo la piedra. Poirot giró lentamente hacia los demás. ¿Y alguien aquí? Se aseguró de que nunca la descubriera. A la mañana siguiente Poirot solicitó que la galería egipcia fuera sellada. Bajo la luz filtrada, se paró ante la tableta de Unas. Los ojos agudos, los dedos suaves, con Lady Mary observando, deslizó un cincel fino a lo largo de la grieta. Una pieza se aflojó, y desde el hueco, extrajo un pequeño paquete envuelto, dentro un escarabajo dorado, inscrito con un símbolo antiguo. Lady Mary jadeó. Eso no estaba en el catálogo. Poirot asintió. Una reliquia oculta, y quizás el verdadero secreto por el que tu tío murió. Examinó el diario de Lord Langston. Una entrada reciente mencionaba este escarabajo, y un glifo olvidado. Netcher, el dios del silencio. El tono de Poirot se volvió más oscuro. Esto no era solo historia, era una advertencia. Más tarde en la biblioteca, Poirot interrogó a cada invitado. La Sra. Fairfax recordó haber visto a Langston abandonar la cena para confirmar una traducción y volver pálido. El profesor Blackwood admitió haber visto el glifo días antes y sentirse tan perturbado que retiró su refutación pública. Él dijo, vendrán por él. Pensé que se estaba desmoronando. El señor Canyen negó conocer el símbolo, pero sus ojos lo traicionaron. Gilbert recordó a Langston murmurando algo extraño en egipcio. Como un canto justo antes de retirarse, Poirot conectó las piezas. Tu tío descubrió algo enterrado. Tal vez fue contrabandeado, tal vez falsificado, pero alguien quería mantenerlo oculto, y lo silenciaron antes de que pudiera hablar. Esa noche Poirot me susurró. Esto no fue solo un asesinato, fue un borrado. Alguien mató, no solo para proteger un secreto, sino para enterrarlo. Esa noche bajo el cielo oscuro de Londres y un espeso velo de niebla, Poirot y yo llegamos al Museo Británico. Los pasillos estaban bulliciosos de académicos y susurros. La conferencia del Dr. Peyton sobre antiguos rituales egipcios de muerte ya estaba en marcha en el ala este. Nos deslizamos en silencio. Peyton se encontraba ante una audiencia repleta. Su voz profunda, apasionada, casi reverente, hablaba de amuletos colocados sobre los muertos, de maldiciones talladas en obsidiana, y del conocimiento secreto de los venenos egipcios, especialmente aquellos que imitan la muerte natural. Aconitina dijo, solo un toque, y el corazón cesa, sin herida, sin rastro. La expresión de Poirot no cambió, pero lo vi. La ligera contracción de su bigote, una realización. Después de la conferencia nos acercamos a él.
Doctor, comenzó Poirot suavemente. Lord Langston murió poco después de recibir un alfiler ceremonial, uno que insistió en manipular. ¿Sabía usted que ese alfiler era hueco? Petón palideció, pero sonrió. Seguramente no estás insinuando. No insinúo nada, monsieur, respondió Poirot con calma. Solo pregunto, ¿cómo un veneno hallado en su laboratorio parece vinculado a un hombre, ahora enterrado? Petón se puso a la defensiva. Manejo muchas sustancias en mi investigación. Eso no es un delito. No, dijo Poirot, pero el asesinato sí lo es. Más tarde esa noche Poirot regresó a Langston House. Buscó el estudio una vez más y, detrás de un panel falso en el escritorio, descubrió algo escalofriante. Un paquete de cartas atado con cuerda, correspondencia entre Langston y un distribuidor no identificado. Una línea se destacó. Si el Museo Británico supiera que estas piezas eran réplicas, nunca aceptarían la colección. Poirot cerró el cajón lentamente. Langston descubrió demasiado, y alguien se aseguró de que nunca se lo dijera a otra alma. Langston House permaneció en silencio bajo el peso de su propia historia. Esa noche, mientras los demás dormían, Poirot deambuló por la oscura galería egipcia, guiado solo por la luz de la luna que rompía el techo de vidrio arriba. Las reliquias se alzaban como jueces silenciosos, frascos canópicos, dagas de obsidiana, máscaras ceremoniales, y en el centro, la infame tableta del faraón. Los ojos de Poirot se demoraron en ella. Desde detrás de él, el piso crujió, se volvió rápidamente. Era Lady Mary. No podía dormir, susurró. El aire en esta sala se siente mal. Poirot hizo un gesto hacia la tableta maldita. Eso se debe a que el miedo es contagioso, mademoiselle, especialmente cuando se planta deliberadamente. Se movió a la vitrina donde yacían los pasadores ceremoniales. Había 6 originalmente, dijo. Ahora solo quedan 5. Lady Mary frunció el ceño. No me había dado cuenta. Alguien sí lo ha hecho, respondió Poirot. Señaló el revestimiento de terciopelo deshilachado, pero recientemente reorganizado. El pasador perdido. Se usó la noche de la cena. Así es como se entregó el veneno. Y el asesino regresó aquí, para cubrir sus huellas. De repente la puerta crujió de nuevo. La Sheriff Fairfax apareció, nerviosa. Vi una luz. ¿Ocurre algo? Poirot la estudió. Solo el peso de la verdad, Los despidió suavemente y continuó solo, los ojos escaneando cada artefacto con cuidado quirúrgico. Por fin, detrás de un sarcófago de arenisca, encontró lo que estaba buscando. Una pieza de seda desgarrada, púrpura, del vestido de Vivien. La sostuvo bajo la luz, recién desgarrada. Ella estuvo aquí, susurró, y con mucha prisa. A la mañana siguiente, mientras el sol luchaba por abrirse paso en la bruma de Londres, Poirot compartió un desayuno tranquilo conmigo. El estudio de Langston, su colección, el testamento alterado, el miedo, todos apuntan a una sola cosa. Hastings, esto no fue un crimen pasional, fue un crimen de control, y alguien en algún lugar de esta casa ha perdido el control sobre ambos. Esa mañana, Langston House se sintió distinta, más liviana, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Poirot solicitó hablar en privado con Lady Mary en el estudio, donde el polvo aún se asentaba alrededor del escritorio intacto de Lord Langston. Poirot señaló la superficie de cuero. Este escritorio, mademoiselle, aún guarda secretos. Levantó el blotter con cuidado. Debajo yacía una pila de papeles a medio quemar, tinta manchada, esquinas carbonizadas, pero no completamente destruidas. Examinó la página superior. Sus ojos se entrecerraron. Cunningham ha ofrecido nuevamente, más que la última vez, pero no puedo separarme de la colección. Pertenece a la verdad, no a la codicia. Lady Mary se inclinó. Esa es su letra. Poirot asintió. Y nunca le dijo a nadie que planeaba rechazar esa oferta, solo que lo estaba considerando. Temía algo, o a alguien. Examinaron más. Una carta apenas legible,
estaba marcada como urgente Cairo, iba dirigida a Lady Careley, la prometida de Langston, aún en Egipto. Poirot murmuró. Ella sabía algo, quizás incluso lo advirtió. Momentos después, una conmoción se agitó en el vestíbulo. Lady Caroline había llegado. Entró en la galería, vestida de negro desgastado por el viaje, ojos rojos por el llanto, pero cuando vio las reliquias, especialmente la tableta de Unas, su expresión cambió. No mostró miedo, sino resolución. Poirot dio un paso adelante. Madame, usted escribió a Lord Langston desde Egipto. Sospechaba de Petton, le instó a tener cuidado. Ella asintió lentamente. Me dijo que algo andaba mal, que faltaban elementos, y que algunos nunca habían sido reales. La voz de Poirot se volvió grave. Usted lo advirtió, y él murió días después. Los ojos de Lady Caroline se llenaron de lágrimas. Le rogué que me dejara regresar. Dijo que era más seguro si me quedaba allá. Poirot sacó de su abrigo una prueba doblada, la carta arrancada del diario de Langston. Se la entregó. Petton me ha mentido. Los alfileres no eran ceremoniales. Eran otra cosa. Me temo que he tocado algo que no debía. Ella susurró. Entonces, es verdad. Poirot se volvió hacia mí. La falsificación, el envenenamiento, el miedo a una maldición fabricada, todo está conectado. Petton tenía el motivo, tenía los medios, y ahora Hastings. Tenemos pruebas de que tuvo la oportunidad. Regresó al pasillo. En esta misma casa, la verdad ha sido quemada, enterrada y disfrazada. Pero ahora, las cenizas, esa noche, Poirot solicitó que todos los miembros del hogar se reunieran en el comedor, la misma habitación donde Lord Langston había organizado su última cena. El ambiente era más frío ahora. Los candelabros parpadeaban en silencio, como si recordaran el momento de la muerte. Lady Mary se sentó erguida, con las manos apretadas con fuerza. Gilbert descansaba con indiferencia forzada. Lady Vivienne se mantenía de pie cerca de la chimenea, los brazos cruzados. El doctor Petton ingresó al final, flanqueado por el inspector jefe Sharp y un agente. Su compostura había regresado, pero sus ojos se lanzaban como polillas a una llama. Poirot permaneció en pie. Mesdames et messieurs, comenzó, con tono solemne, esta noche presentaré la verdad no de una maldición, sino de una mentira cuidadosamente construida. Una mentira entretejida en susurros, artefactos, y muerte. Se volvió lentamente hacia Petton. Tenías acceso a los alfileres, tenías conocimiento de toxinas, y tenías algo aún más peligroso, la recurrencia. Los labios del doctor Petton se contrajeron. Acusas sin pruebas, Monsieur Poirot. Poirot levantó un papel doblado. Ah, pero las tengo. La carta desde el Cairo. El fragmento de la mano de Langston, y lo más importante, esto. Hizo un gesto hacia la mesa auxiliar. Allí, uno de los alfileres ceremoniales brillaba bajo la luz de la lámpara. Este alfiler fue modificado, apenas perceptible a la vista, diseñado para entregar una dosis de aconitina tan sutil, tan precisa, que imitó los signos mismos de un ataque cardíaco. Un murmullo de asombro cruzó la habitación. Y Lord Langston, continuó Poirot, lo manipuló durante la cena, cuando tú, Dr. Petton, lo presentaste como símbolo ceremonial. Pero solo uno de los alfileres fue alterado, y ese alfiler desapareció poco después del colapso. Lady Caroline dio un paso adelante, su voz temblorosa. ¿Sabías que iba a exponer todo? Sí, dijo Poirot suavemente. Langston había descubierto las falsificaciones, artefactos auténticos robados, reemplazados por réplicas, y vendidos a coleccionistas privados. Sus ojos se ensombrecieron. Fuiste astuto, doctor. Usaste el mito del faraón, unas para disfrazar un crimen moderno. Sabías que la gente temería más una maldición, que cuestionarían la ciencia. Y confiaste en ese miedo, para matar. Petton se quedó inmóvil, luego murmuró, me iba a arruinar. Y así susurró Poirot, te arruinaste a ti mismo. El inspector Japp asintió a los agentes.
Petón no opuso resistencia cuando se acercaron para detenerlo. Mientras lo escoltaban, un silencio denso cayó sobre la habitación, como una mortaja. Poirot se volvió hacia los presentes. La maldición ha sido rota, porque jamás existió. Lo que perseguía esta casa no era la ira de los muertos, sino el silencio de los vivos que temían hablar. A la mañana siguiente, Langstone House se quedó quieta, como si sus paredes hubieran exhalado un secreto muy antiguo. El viento ya no siseaba entre las ventanas de la galería. El aire antes cargado de temor ahora traía algo nuevo. Tranquilidad. No la paz, pero el comienzo de ella. Poirot se sentó solo en la galería egipcia, donde la luz dorada se derramaba entre las reliquias como si la memoria hubiese regresado. La tableta maldita, antes símbolo de fatalidad, yacía ahora impotente en su vitrina. Nunca tuvo magia, solo significado. Lady Mary entró en silencio, su chal negro cuidadosamente envuelto sobre los hombros. Ahora parecía mayor, no por la edad, sino por el conocimiento. ¿Se acabó realmente, Monsieur Poirot?, preguntó ella. Poirot se volvió hacia ella con ojos gentiles. «Oui, mademoiselle, el engaño ha sido desenmascarado. Pero la verdad, la verdad nunca termina del todo». Se acercó a su lado, sus dedos rozando el cristal que separaba a ambos de los tesoros que su tío había muerto protegiendo. «Mi tío creía en el conocimiento», dijo ella en voz baja. «Dio todo por ello. Y al final, no fue un faraón, ni una maldición, lo que lo mató. Fue una traición». Poirot sintió, el peligro más antiguo de todos. Caminaron juntos a través de la galería. Cada artefacto se sentía diferente ahora, no porque hubieran cambiado, sino porque sus sombras habían sido nombradas. El peso de la superstición había sido levantado. Afuera Gilbert estaba junto al carruaje, hablando en voz baja con Lady Caroline. Por primera vez no había amargura en su tono. Ella escuchaba, quizás, por primera vez en años. La señora Fairfax, siempre leal, llevaba una pila de revistas al estudio. Ayudaría a supervisar la donación al museo. Sus ojos ya no reflejaban temor, solo un firme sentido del deber. En el salón, Cunningham y Lady Vivienne se sentaban en silencio. Ya no había ganancias posibles, pero también, ya no quedaban mentiras. Su silencio no era de culpa, sino de reflexión. Poirot, de pie en la entrada, miró hacia atrás una última vez. «Ya ves, Hastings», dijo al salir, «la mente humana puede crear fantasmas. Pero es el corazón, el que los mantiene vivos». No respondí. La casa detrás de nosotros no había cambiado. Sus piedras seguían frías, sus pasillos aún largos. Pero algo había cambiado. Y entonces, justo al cruzar las puertas de hierro, un sonido. No era el eco de una maldición, ni el susurro del veneno. Era un viento suave y cálido deslizándose entre los árboles, como si Langstone House hubiera dicho su último secreto, y por fin, estuviera lista para dormir. Habían pasado 2 días desde que el doctor Petón fue detenido, y sin embargo, la casa no había vuelto a la normalidad. ¿Por qué? ¿Qué es normal cuando una muerte revela más que un crimen? Cuando expone el peso de elecciones, lealtades y traiciones que se acumularon silenciosamente durante años. Poirot deambuló por los pasillos esa mañana, no en busca de evidencia, sino de algo más sutil, comprensión. Se encontró en el estudio privado de Lord Langstone, una habitación ya no sellada. Los libros permanecían abiertos, donde el viejo erudito los había dejado. Traducciones de jeroglíficos, diarios de excavación, cartas a medio escribir. En el escritorio una fotografía. Un joven Langstone en las arenas de Saqqara, radiante junto a una mujer con ropa de exploración. Lady Caroline. Poirot acarició el marco con un dedo enguantado. La amaba profundamente, susurró. Y no temía a nada, excepto al precio de la verdad. Lady Caroline entró detrás de él. Me pidió que me quedara en Egipto, dijo. Pero supe que algo andaba mal cuando sus cartas cambiaron. Dejó de hablar sobre artefactos.
Comenzó a escribir sobre fantasmas, no reales, pero sí hombres con rostros familiares. Poirot se volvió, temía a Petonui, pero también temía lo que la exposición le haría a Gilbert al apellido. Ella asintió con tristeza, sabía que si la verdad salía a la luz, todos caeríamos bajo sospecha, incluso yo, así que eligió enfrentarlo solo. Poirot estudió su rostro con suavidad. Y ahora que esa verdad ha hablado, ¿te arrepientes de haberte quedado atrás? Ella dudó. Lamento que haya muerto solo. El silencio que siguió fue grueso, denso y honesto. En otra parte de la casa, Gilbert paseaba por el borde de la galería egipcia. No admiraba reliquias, las observaba ahora con otra mirada, vergüenza, claridad. Lady Mary se unió a él, con voz baja. El tío Reginald quería que lleváramos su trabajo adelante. Gilbert se rió amargamente, y yo casi lo entierro bajo mis deudas. Aún puedes cambiar, le dijo ella. Ambos podemos. Poirot, observando desde el arco de la puerta, se permitió una leve sonrisa. Aquello también era justicia, no en un tribunal, sino en un hombre que comprendía por fin el peso de su nombre. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo tejía sombras sobre la mansión, Poirot y yo nos paramos junto a la gran ventana que daba a los jardines traseros. Ya ves, Hastings, dijo en voz baja, a veces el asesinato no es lo más oscuro que ocurre en una casa. Lo miré con atención. No, a veces es el silencio de una mujer que ve el fraude y no habla, de un sobrino que observa cómo se marchita la riqueza familiar y no dice nada, de una casa entera llena de susurros, donde nadie se atreve a alzar la voz. El doctor Peton puede haber dado el golpe final, pero todos aquí, de algún modo, ayudaron a afilar la cuchilla. Se apartó de la ventana, pero ahora, comienzan a hablar. La niebla comenzaba a levantar sobre Langstone House, pero el peso de lo sucedido aún flotaba entre las piedras. Ya no había maldiciones, ni susurros, solo ecos de lo que se había ocultado por demasiado tiempo. Esa mañana, Poirot se paró ante la tableta del faraón por última vez. El antiguo guión brillaba bajo la luz filtrada del sol que descendía desde la claraboya. No con magia, sino con significado. Lady Mary entró en silencio detrás de él. No habló al principio. Poirot se volvió hacia ella con dulzura. ¿Sabes, mademoiselle, qué significa el jeroglífico en la parte inferior? Ella negó con la cabeza. Dice, el corazón debe ser pesado antes de que se abran las puertas. Ella parpadeó. Eso es, juicio. Poirot asintió. En los viejos relatos sí, pero en verdad, no es el juicio de los dioses lo que importa, es el peso que llevamos. Afuera Gilbert permanecía cerca de la puerta de la finca, hablando con un agente del museo, no con arrogancia, no con excusas, con humildad. Estaba firmando la entrega de los artefactos restantes. Lady Caroline, aún de luto, colocó una nota final en el estudio de Lord Langstone, una carta escrita a mano, cuidadosamente doblada y escondida entre las páginas de su diario de excavación favorito. Sus dedos se demoraron allí. Adiós, susurró. Poirot caminó lentamente por la galería, cada paso medido, sus manos entrelazadas tras la espalda. Se detuvo frente a la exhibición de alfileres ceremoniales, las herramientas que habían servido tanto para el asombro, como para la muerte. Murmuró en voz alta, aunque a nadie en particular. Nunca fueron los artefactos, nunca fueron los faraones. El verdadero peligro es lo que hará un hombre cuando olvida el valor de la verdad. El inspector jefe Yap regresó justo antes del mediodía. La confesión del Dr. Peton había sido extensa, motivada por la codicia y disfrazada de mito. Su red de ventas privadas tardaría meses en desenredarse, pero el cargo de asesinato era claro. Dijo que solo quería asustar a Langstone, murmuró Yap, lo suficiente para silenciarlo, que no pensó que el veneno actuaría tan rápido. Poirot simplemente asintió. Incluso cuando los hombres matan, rara vez creen que son asesinos. Más tarde, mientras nos preparábamos para marcharnos, Poirot se detuvo en las puertas de la mansión, miró hacia atrás una última vez. ¿Sabes, Hastings?, dijo suavemente.
La gente habla de maldiciones como si fueran sobrenaturales, pero las verdaderas maldiciones nacen en la quietud, en la traición no vista. Hizo una pausa, los ojos fijos en la piedra, y sin embargo, la traducción siempre aparece, tarde o temprano. Miré hacia el gran salón, donde una vez estuvo el reloj maldito, ahora silencioso, desmontado, el mismo objeto que nos había engañado, nos había atraído, nos había asustado, reducido ahora a simples piezas. Salimos juntos, bajo un cielo pálido que por alguna razón, se sentía más claro. La niebla se había ido, y detrás de nosotros, Langston House, sus secretos, al fin exhalados, su sombra, ya no temida, porque incluso en la sombra de la muerte, la luz de la verdad, perdura.